Bueno, el siguiente libro es uno de los últimos, más o menos últimos que sacamos. Esto él lo hizo para su amado Colegio Junín, también mi amado Colegio Junín, porque yo también soy exalumno del Colegio Junín, siguiendo las enseñanzas de él, y donde se llama Murales del Colegio Junín. Por muchos de los murales son referentes a la independencia de Bolivia, pintados por Walter Solón Romero, donde de verdad, por el paso del tiempo no se puede creer cómo se mantenga, cómo se preserve, porque es algo muy lindo de ver. En el Salón de Honor del Colegio Junín, esas muralidades, también hay en la alcaldía, en otros lugares también hay. Lo hermoso es cómo la ciudad de Sucre cuida, porque él me decía es que esos murales, o sea, eso era muralista, esa era una persona dedicada, hecha para eso, o sea, cómo te hacía sentir, cómo te hacía vivir, digamos, a lo cruento, lo duro, o sea, lo que es la guerra. Exacto. Y esa hermosura él quería plasmarlo, pero se llama Murales, pero donde él rescata los murales, por ejemplo, de Walter Solón Romero, con su técnica única, y de ahí Colegio Nacional Junín, aunque su nombre correcto es Colegio Nacional de Junín, donde él hace una semblanza sobre facetas históricas desde su fundación, que al año casualmente es su bicentenario, 200 años del Colegio Junín, en primera instancia llamado Colegio San Juan Bautista, después llamado Colegio Nacional Junín, donde él hace un énfasis en las diferentes personalidades que estudiaron ahí, como don Ricardo Mujía, el autor del himno a Chuquisaca, y él aquí muestra un poco de cómo fue el colegio a lo largo del tiempo, quiénes estuvieron, quiénes impulsaron, y aquí tiene una pequeña análisis del himno a Chuquisaca, donde él relata lo que quería plasmar el autor, relata un poco de otros escritos que tiene don Ricardo Mujía, acaba también con, por ejemplo, el himno a la bandera, que también lo escribió él, y pequeños versos inéditos también que encontró y que enaldecían al colegio, y te juro, este amor que le tenía, y siempre acababa con mensajes, con un poco de, para las generaciones futuras, un poco de mensaje. Por ejemplo, aquí se refiere a los estudiantes, de cómo tenemos que sentirnos orgullosos de dónde venimos, de dónde estudiamos, porque el día de mañana que uno sea profesional va a recordar con nostalgia esos bellos lugares, esas vivencias que son únicas. Por ejemplo, el siguiente que te quiero mostrar es algo que causó un poco de polémica en la ciudad de Sucre. Tal vez muchos lo van a recordar. Es esto que es el himno a Chuquisaca. Y yo que eso quería aclarar porque tal vez muchos lo malinterpretaron en su momento. Esta es una investigación, la cual él la hizo durante más de unos 15 años, porque fue para sacar la publicación que sacó con los datos, todo eso tenía que ser todo minuciosamente verificado. Es hablar del himno a Chuquisaca, es algo que afecta a una región y hasta el mismo país, porque estamos hablando de la capital del país. Ahora, en esto lo que él quiso hacer es una recopilación de investigación sobre la letra original y la música del himno, en lo cual él quiere rescatar la letra original. Sabemos que muchas canciones, muchos escritos o cosa que nos llega, a veces lo modificamos, pasa, y hasta ahora sigue pasando. Lo que él decía es que con esas modificaciones se toma otro rumbo lo que el autor quería mostrar. En este punto él
dice que ¿por qué no hacer una investigación referente a lo que de verdad pasó, lo que de verdad fue? Y en este compendio de investigación, él, desde la convocatoria que salió para el himno Achuxaca, quienes participaron, eso también es algo hermoso de ver, hasta están aquí los que participaron los y no que ganaron, aspiraron y no ganaron. Primer premio, segundo premio, aquí los tienen, todo bien detallado, quiénes eran los jueces de ese tiempo. Y te juro, es una investigación donde él rescata la letra original. Por ejemplo, a ver, te voy a leer la primera parte, que tú sabes, cantamos a la luz sonrosada del oriente. En el himno original, en la letra original es: a la luz que al surgir en oriente acaricia tu sien virginal. De ahí ya se ha modificado. Y hasta el principio, sí. De entrada, digamos. Por eso. Y así él va plasmando, digamos, los que se ha cambiado. Y esto yo recalco, porque yo sé, por ejemplo, en el tiempo que esto se publicó, en ese tiempo estaba de alcalde el señor Moisés Torres. Él impuso que se cantara, eso, o sea, que se cantara esta versión, que era la original. Eso yo también entiendo, porque a mí también, yo estaba en ese tiempo de estudiante, de colegial, también entiendo un poco la molestia, o sea, por parte de los profesores, por parte de la gente en sí, porque ya nos han acostumbrado. Claro, es algo ya que ya se ha instaurado en la sociedad, ¿no? En la memoria colectiva. Sí, por ejemplo, ahorita yo te digo, hacen una parada militar en la plaza y que entonan el himno. O sea, uno que cante a la luz que al surgir en oriente y otro a la luz sonrosada del oriente, hasta desentona. Se entiende. Pero lo que él quería era solamente el respeto del autor y plasmar eso. Es lo único que él buscaba, o sea, no buscaba generar polémica, no buscaba, lo único que él decía, digamos, mediante mi investigación de tantos años, eso lo quiero decir, o quiero mostrar a la ciudadanía que esto es el premio, él es el que ganó y esta es su obra. Eso es lo que él quería mostrar. Y gracias a esto, esta investigación le valió el reconocimiento y el premio Juan Azurri de Padilla, una medalla, por esta investigación que él hizo, que lo tenía bien merecido por el tema de que él no lo hizo para él, sino para Sucre. Siempre él rescataba eso, o sea, todo lo que hago, todo mi investigación, todo mi tiempo, mi esfuerzo es para mi ciudad. Porque él decía siempre, amo mi ciudad. Hasta el final de sus días siempre lo dijo. Y por eso también a mí me enorgullecía que cada premiación, todo eso, siempre lo tomaran en cuenta. Porque decía, es que se lo merece, que no hay persona que no se haya ganado ese cariño, ese afecto. Y eso me gustaba, él no necesitaba estar de izquierda o derecha, porque sea la autoridad que esté, don Lucho, don Luis, por favor, esta invitación, por favor, si puede participar, por favor, si puede estar con nosotros. Claro. Siempre lo mencionaba y eso a mí me gustaba, porque yo decía es que si eres la persona que eres, así como te has formado, no necesitas inclinarte a izquierda, a derecha o a bandos, solamente con lo que tú sabes, con tu profesionalismo, ya tienes todo. Y eso logró, ¿no? Sí. Logró eso don Luis, seguramente sin imaginarse que lograría ser una persona tan importante en nuestra cultura, en el rescate de la cultura sucrense, de toda nuestra esencia, ¿no? Que seguramente muchos en su tiempo no lograron ver, pero sí él supo apreciar y dejarnos estos tesoros. Sí. Ahora pues su último libro, esto es algo inédito porque este libro no se llegó a publicar. Existen solo 2 copias, una la tengo yo, la otra la dimos a la archibiblioteca justamente para el tema del recurso legal, porque tú sabes que para publicar cualquier libro se tiene que dejar un ejemplar en el archivo. Este libro tenía pensado salir, pero por tema de pandemia, por
problemas de salud no se pudo dar, así que quedó, digamos, ahí pendiente, pero sí existe el libro. Y se llama Páginas de vida escrita por otras personas, donde él rescata desde cartas hasta menciones, hasta prólogos, hasta intervenciones que le hicieron a su persona, y cómo diferentes autores, diferentes personalidades lo veían a él y también apoyaban su aporte a la cultura. Lo que para ellos significaba, digamos, un chuquisaqueño neto que se la desviva, digamos, por enaltecer su ciudad, a su gente, a su cultura. Esto es un pequeño compendio de las veces que algún escritor le agradeció justamente por sus hazañas, por sus logros, y ahí recapitulando lo que hizo, entre versos también, algunos amigos, algunas personalidades, y acaba con un poco, por ejemplo, de también llegar a lo íntimo, a los amigos de tantos años, ¿no? Las personalidades que se fueron. Ahí, digamos, él les dijo, o sea, quisiera hacer este libro y me gustaría que un poco ustedes plasmen su sentimiento, su sentir hacia mi persona, y lo hicieron con palabras muy hermosas, la verdad. Realmente yo me di la tarea de volverlo a hacer, la diagramación, y lo tengo, la diagramación, y justamente yo también estoy trabajando en eso, en volverlo a publicar, por el tema que es algo bonito de ver lo que era la bohemia sucrense en un tiempo. Ni siquiera ellos iniciaron la bohemia sucrense, ellos eran el reflejo de generaciones pasadas, de historiadores, de escritores, de poetas que habían formado eso, y ellos solamente eran lo que habían aprendido de ellos y querían formar su propio círculo. Así que eso fue lo hermoso, y esas tertulias, esas casas de arte, esos lugares de arte que esas reuniones, ¿no? Sí, que ellos llamaban, digamos, y siempre quedar en algo, una publicación. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño, él tenía la Fundación Cultural La Plata, que era auspiciada por la Mutual La Plata, que ahora en este tiempo no hay, pero él estuvo varios años como director, donde lo que la fundación más quería era dar apoyo a los escritores chuquisaqueños para la publicación de sus obras, aún así sean cuentos para niños, sean investigaciones, sean temáticas sociales. Lo que ellos querían era dar apoyo. Eso era lo hermoso de ese círculo que había de escritores. Bueno, ahora vamos a pasar rapidito mostrando algunas, ya que acaba de mencionar justamente Santiago, estas reuniones. Acá tenemos una foto de personalidades, de personas muy entregadas a la cultura, al arte, que se movían realmente por Sucre, para Sucre, ¿no? Entonces, que nos han dejado grandes legados. Por ejemplo, acá podemos ver a don Hugo Pope en Trambasaguas, también está don Gustavo Prado Robles, don Gunnar Mendoza, por supuesto, un amigo muy cercano, ya hablábamos de don Luz, Rosario Arrieta también, Teresa de Pope, doña Lidia Valverde, doña Matilde Casasola, Gabriela Casasola, entre muchos otros que, bueno, pues están en esta fotografía justamente, y que son una muestra de esos, ya decimos, de esos momentos en los que seguramente ellos se reunían, hablaban sobre nuestra cultura. Sobre la fotografía, esa es la primera reunión de la Academia Boliviana de la Mala Lengua Chuquisaqueña. Explico el nombre. Esto nació como una parodia a la Academia Boliviana de la Lengua. ¿Por qué? Porque la Academia Boliviana de la Lengua instaba a sus miembros, entre ellos el señor padre, a que, digamos, eran más temas culturales, debates sobre, digamos, la cultura en Bolivia, el manejo de la palabra, inclusión de nuevas palabras, vocablos, todo eso. Y era algo serio. Lo que ellos, como la chispa chuquisaqueña, quisieron hacer era parodiar. Por ejemplo, su refrán de ellas era:
estimula y da escozor. ¿Por qué? Porque ellos, entre sátiras, todo eso, hacían un conglomerado de ocurrencias, de tertulias, de vivencias, de escritos entre ellos. Y donde ellos, digamos, obviamente respetando las reglas gramaticales, todo eso, pero también apoyando un poco al pueblo con vocablos quechuas, con palabras. Por ejemplo, ahí decía que entre ellos no faltaba el apodo, porque decía es netamente chuquisaqueño. En Chuquisaca no hay una persona que no tenga su apodo. Entonces él decía, aquí somos así. Todos tienen su apodo. Nadie se sabe. Aunque él no sepa, pero tiene su apodo. Y esa foto es hermosa porque refleja unos años bellos, unos años todos jovencitos. Por ejemplo, si las acerca la señora Matilde Casasol ahí. Y yo te juro, en casa tengo también sus primeros poemas. Realmente es algo admirable. Por ejemplo, yo ahora aún a ella yo la visito, la considero una gran persona, porque también fue gran amiga de mi señor padre. Y una muy especial que tenemos acá también, que es de don Luis Ríos Quiroga, de niño, muy pequeñito, y agradezco a Santiago por traernos esta joya, esta con su mami. ¿Qué evento sería más o menos él? Esto, a lo que él me comentó, creo que era, si no estoy mal, una primera comunión, si no estoy mal. Y puede ser, porque me parece que de niños, hacían la comunión y el bautizo en uno solo. Creo que antes, si mal no recuerdo. Creo que sí, pero él más me comentaba, digamos, que era, ¿cómo te digo? Era algo, él era un poco retraído. O sea, desde niño, por ejemplo, esta foto fue una de las pocas que pudimos rescatar porque a él un poco no le gustaban las fotos. No le gustaban un poco las fotos. También por el tema de que él a veces me decía es que a veces duele ver que ya no eres la misma persona. Y eso, por ejemplo, a veces yo lo veía y, por ejemplo, entre fotos que pude encontrar, el de niño, es una primera comunión, a lo que él me dijo, o sea, tú verás aquí de tener unos 5 años, 4 años. Menos, sí. O sea, por eso digo, él no se acuerda mucho y, por ejemplo, me decían, siempre él al lado de su señora madre. Por ejemplo, una enseñanza que él me decía muy hermosa, hablando de don Gunnar Mendoza, él me decía, don Gunnar para mí era la persona más recta y más amable que podía conocer. Dice, ¿por qué? Vieras, él cuando llegaba a mi casa era, Lucho, ¿dónde está tu madre? Iba, señora Amalia, buenas tardes, ¿cómo está usted? Un gusto venir a usted. Dice que su madre era don Gunnar, o sea, personalidad, señor de letras, autoridad, está viniendo aquí a mi casa y me salía, él decía, yo solo miraba y decía, él me decía, Lucho, respeto siempre a la madre, primero a la madre. Realmente, y me decía, yo era, o sea, una personalidad así, o sea, que me diga eso. Y ahí me decía siempre, y siempre era, anda, tu mamita te necesita, anda, tu mamita. Yo te digo, esta foto para él era la más preciada porque decía, ella fue la inspiración para muchos de mis logros, porque siempre estuvo apoyándome, siempre era mi público, ella era su motor. Por eso él siempre la tenía en un lugar privilegiado de la casa. Hasta ahora se mantienen las fotos de sus padres, yo los mantengo porque era el amor que él tenía hacia ella. Y hablando de logros, también tenemos algunos de los que ha recibido en vida, y bueno, uno que no fue recibido en vida, pero más bien, diríamos así, él ha logrado tener estos reconocimientos también. Sí, bueno, por ejemplo, te traje uno que es el escudo de armas que se le fue otorgado justamente por su trayectoria. Esto se lo entregó el entonces alcalde, don Iván Arciénega Collazos. La verdad, en escudo de armas, yo sé que muchas autoridades van a coincidir conmigo, él decía que un
una personalidad o un personaje en la ciudad de Sucre solamente puede tener un escudo de armas porque en las leyes del municipio está así, pero él tiene 3. Y yo siempre le decía eso, ¿por qué vos? Pues cuando le dieron el tercero yo era, ¿por qué tienes 3? Eso es un poco ilegal, pero yo qué puedo hacer si me quieren reconocer. Claro. Pero yo denotaba ahí también en diferentes gestiones, diferentes momentos, cómo la ciudadanía y las autoridades destacaban su trabajo. Por ejemplo, este escudo de armas fue por la trayectoria, por el aporte que él hizo. Yo también te quiero comentar que él fue 15 años director de culturas en diferentes gestiones. Siempre lo escogían porque él siempre era la persona que se movía, que estaba, porque es diferente dirigir desde tu oficina, digamos, vayan, él era, yo lo hago, desde un programa, desde quiénes van a estar. Como por ejemplo, ¿no? Que a propósito es el Festival de Arte y Cultura, que acá está el programa también justamente. Justamente, o sea, él fue el pionero en los años 80 del primer Festival de Arte y Cultura, que ahora en nuestros tiempos se llama Festival Internacional de la Cultura. Él fue el pionero en iniciar con escritores, primero chuquisaqueños, que expongan su arte, escritores, músicos, artesanos, porque él decía esto es cultura. De ahí se puso un poco más la vara más alta, con cada año invitando a autores nacionales, autores de La Paz, de Santa Cruz, del Beni, de Potosí, invitarlos para que sean parte, hagan conocer sus obras. Así inició. Por ejemplo, me contaba anécdotas muy bonitas que una vez también trajo a Víctor Hugo Vizcarra, que muchos lo deben conocer. Y yo decía, por ejemplo, yo en mis años de colegio, de la universidad, yo leía a Vizcarra, yo decía, ¿conociste a Vizcarra? Estuvo aquí en la casa. Aquí él me hablaba, me contaba de sus anécdotas, del borracho estaba y no me acuerdo, o sea, me contaba de sus anécdotas. Qué hermoso, dices. También gran amigo de él, don Antonio Paredes Candia, escritor paceño, escritor netamente de cultura y folclore paceño, y a él le gustaba el contraste entre ellos. Yo, una anécdota también que te puedo contar es las veces que fuimos invitados a su casa, don Antonio Paredes. De su casa parecía un museo porque entre libros, esculturas, todo lo que él tenía, y aún así mantenía esa humildad. Eso a mí me gustaba de muchos de sus amigos escritores, como un escritor, pese a la fama, pese a la consagración que tenían. Por ejemplo, en los últimos años de él de vida vino don Raúl Teisidó desde Barcelona, justamente a visitar Sucre. Con él también le dieron un reconocimiento. Y yo decía, o sea, un autor tan consagrado, periodista, pero la persona más humilde, más amiguera, más tranquila, o sea, realmente gente, te rodeaba un entorno tan hermoso. Por ejemplo, tú si alguna vez también has tenido la oportunidad de entablar conversación con doña Matilde Casasola, vieras las personas que son, o sea, son otra generación, son una generación realmente de valores, generación realmente, por más consagrados que seas, es que no lo hago por mí, no lo hago por ensalzarme a mí, lo hago por mi ciudad, por mi gente. Y eso era lo hermoso. Bueno, por ejemplo, este otro es el último que recibió él en vida, que es el máximo reconocimiento que le pudo dar la ciudad de Sucre, la medalla Gran Mariscal de Ayacucho, igual también por toda su trayectoria. Esto para mí tiene un gran peso porque en esos momentos él estaba muy delicado de salud, y más bien por las gestiones que se pudo hacer, que hay autoridades a las que yo les debo mucho, justamente por ayudarme a que sea posible. Y esto es la máxima distinción que te puede dar la ciudad de Sucre, y se lo dieron. Él fue, y yo también, la linda anécdota que tengo es que yo escribí su discurso. Me encantó, o sea, él pues, ya estaba un poco delicado, no podía. Yo te voy a decir lo que quiero que escribas. Fue muy hermoso, muy
muy bello. emotivo. También lo único que nos perjudicó, que nos hizo muy público, fue el tema de la pandemia, porque fue en plena pandemia. Pues aquí llegamos al último reconocimiento, que él no pudo ya estar, y este es un reconocimiento póstumo que le hizo la Cámara del Senado, la Asamblea Legislativa, donde ellos destacan su labor cultural, su labor intelectual, no solo en Sucre, también a nivel Bolivia, porque como entenderán somos un país, somos ya lo que somos Sucre, se es reflejado también en La Paz, saben, porque somos parte de un mismo país y todas las cosas que él ha hecho muestran cómo es Sucre. Así que muy merecido. ¿Este qué año fue entregado? ¿2023 puede ser? Esto me lo entregaron el año, es que no, yo también no, el 2022, justamente el año que él falleció. Él falleció en enero del 2022. Esto me lo entregaron justamente en las fiestas mayas. Yo fui a recoger, obviamente con un poco de tristeza, pero merecido el reconocimiento. Y yo estoy muy agradecido a las autoridades que hicieron posible esto, porque él lo merecía y lo merece aún. Yo sé que tal vez después de esta entrevista haya muchos más reconocimientos, muchas más cosas referentes a él. Eso también yo quiero aclarar un poco, que yo estoy como custodio de su bien intelectual. Justamente es que él me lo dispuso así para que esto sea publicado, sea difundido a todos, porque es para la ciudad de Sucre. Y es algo que él siempre, ha querido, ¿no? Que todo lo que se hizo, lo que se dejó, lo que se escribió, no tiene que quedarse en las bibliotecas, no tiene por qué ser exclusivo de unos cuantos, sino que se difunda a la población y que todo eso realmente lo haga suyo, lo haga propio como ciudad. Y así, y ya para ir terminando, Santiago, tenemos un museo que ya está instaurado en el Palacete del Guereo. Ha tenido sus raíces, me contaba Santiago, en las propias aulas en donde él impartía clases. Después pasó a una unidad educativa, más o menos justamente con ese ánimo que remarcamos, de que la población acceda a todo este legado cultural que tenemos acá en la ciudad, y que pues finalmente ya está en el Palacete del Guereo, también una linda construcción histórica para nosotros. Sí, Mariana, justamente que lo comentas, voy a partir desde el comienzo. ¿Cómo nació la idea? El museo se llama Museo Iconográfico del Escritor Chuquisaqueño. A ver, te pongo en contexto de cómo nace la idea. La idea nace en el Salón de Literatura del Colegio Junín, donde él impartía clases de literatura. En una de sus clases, él comenta que uno de sus estudiantes estaban justamente hablando, debatiendo la novela de Medinaceli, La Chascañahui. Y en ese tiempo, o sea, los libros que se tenían solamente, como recién estaba apareciendo el tema de la fotografía era un lujo, o sea, era solo texto, porque era la imprenta y datos del autor, digamos, Carlos Medinaceli, nació en tal lado, eso. Y uno de los jóvenes alumnos del Colegio Junín le preguntó: profe, ¿cómo era don Carlos Medinaceli? Nos gustaría conocerlo, nos gustaría saber cómo era físicamente, o sea, porque cómo habla, cómo describe, o sea, hace pensar, digamos, que él tal vez no era muy agraciado, tal vez era retraído, pero quisiéramos saber. Y esa incógnita lo tuvo buen rato, hasta que en una de sus visitas al archivo, bibliotecas donde estaba don Gunnar, el director, le comenta: don Gunnar, me han hecho una pregunta muy curiosa en el salón. A ver, cuéntame, ¿qué te han dicho? Un estudiante me dijo: profe, ¿cómo era don Carlos Medinaceli? ¿Usted cree que haya una fotografía? Lucho,
tienes todo el archivo para buscar. Yo no te voy a decir nada, ve y busca. Buscando, encontró. Al día siguiente, ¿qué hizo? Don Gunnar, por favor, ¿puedo recrear? Obviamente con los permisos del caso, todo. Claro, puedo llevar a mí. Jóvenes, aquí está. Les presento a don Carlos Medinaceli. De ahí empezó. Y en el salón de literatura del Colegio Junín se instauró su primer esquema de museo, que era autor, ahí, nombre, datos, y con el tiempo lo que hizo era sus libros, que estén ahí con el retrato y sus obras, para que el estudiante vaya, él es don Carlos Medinaceli, quiero su libro, quiero leer. Esa era la temática. Y él con esta idea dijo, ¿por qué solamente a un cupo limitado de mis alumnos? ¿Por qué no hacerlo a grandes escalas? Ahí nació la inquietud. Y con el tiempo fue recaudando fotografías de diferentes escritores. Hasta yo también participé cuando yo era niño, íbamos a casa, por favor, queremos una fotografía de su señor padre, porque tú sabes, ahora último, nomás la tecnología, vos pones en internet y te sale pues todo. Antes no era así. Antes era, digamos, que vayas a la biblioteca, y él iba pues, de casa en casa, por favor, de su padre, quiero colocar, y si tiene alguno de sus libros, o él se veía la manera de conseguir los libros. Y así fue apilando. Lo único que nos faltaba era un lugar. Y en eso, pues, en el 99, a lo que él me comenta, se hizo el primer museo, que era en el Salón de Honor de la Escuela La Recoleta. En ese tiempo estaba la directora María Paz Benguechea, que también fue mi directora cuando yo fui escolar en esa escuela. Y ahí se montó el primer museo y justamente tenía las características que él quería. Los cuadros, unas vitrinas con los libros de cada autor, donde el que venía podía ir ojear, podía ver, podía constatar. Ya. Tú sabes que con el tiempo era complicado por el tema que era una escuela. Por ejemplo, teníamos limitaciones. O sea, tú no podías ir con un grupo de turistas, abrir el museo y entrar, porque uno, no había el personal debido. Otro, el problema que nos tenía era que era una escuela, o sea, digamos, un alumno se sale, o a gente que no tendría que estar entra o se cola, claro. Habían problemas. Y eso siempre era el problema, porque él siempre tenía que ir a hacer de Cicerón, digamos. Por favor, vengan, vean esto, él era tal persona. Entonces, pasa que acabó la gestión de la directora y asumieron las autoridades. El museo ahí cerró sus puertas, se guardaron las cosas, las mantuvieron ahí por varios años. También entiendo que todo esto, digamos, estaba con actas notariales, medios legales, entonces, y no había manera de que se pudiera abrir. Yo me acuerdo, con él íbamos cada vez a ver alguna posibilidad de que se pueda abrir, porque como él lo decía, es que esto no era para unos, era para todos, para el público. En esta necesidad, hasta lo último, hasta antes de la pandemia, seguimos intentando todo eso, hasta que llegó el momento de su deceso, de él. Y yo, pues, la verdad, yo quedé muy afectado por el deceso de él. Y justamente sus amistades, todo eso, y en esto quiero nombrar a la primera persona que me echó una mano, que me dio la luz para poder lograr esto, fue don Juan José Pacheco Balanza. En ese tiempo él estaba de secretario de Cultura y Turismo de la alcaldía. Justamente a él yo le comenté este tema. Él se reunió conmigo, nos dio las pautas para poder lograr esto. Sí, nos tomó un buen tiempo, cambiaron autoridades, pero yo seguí persistente. En esto también, tiempo después, me ayudó una persona que ahora se volvió también parte de mí, un mentor, don Mamerto Torres, escritor él también, y amistades también de mi señor padre, como la señora Matilde Casasola, que siempre me ha estado aconsejando y apoyando en muchas de estas cosas. Y
Hasta que un día finalmente, después de tanto papeleo, tantas cosas, se dio. La inauguración del museo se dio el año pasado en los ambientes del Palacete del Guereo, donde lo que queremos rescatar es el escritor chuquisaqueño, personalidades que no deben ser olvidadas, personalidades que dieron su tiempo, su vida, su dedicación. Por ejemplo, yo te diría, yo como joven, tú también como joven, a veces ignoramos las personas. Por ejemplo, yo te digo ahorita, hablar de solo la avenida Jaime Mendoza. ¿Y quién era don Jaime Mendoza? Hay un hospital Jaime Mendoza, hay todo. Claro. Y nos vamos, ¿quién era? De eso se trata el museo. Don Jaime Mendoza, biografía, libros que ha escrito, investigaciones. El museo no es sobre don Luis, sino del trabajo que nos ha dejado don Luis a partir de esa inquietud de que estos escritores no queden en el olvido, ¿no? O en el nombre de las calles, en el nombre de los hospitales, de los museos, de lo que fuera, pero que bueno, tenemos la oportunidad de ir al Palacete del Guereo entonces y revisar también parte de nuestra historia. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por haber venido acá a nuestra casa, por compartir en este homenaje pequeño quizás a don Luis Ríos Quiroga en el día de su cumpleaños, 2 de abril. ¿Cuántos habría cumplido don Luchito? Él estaría cumpliendo ahorita 89 años. No, es un poco, ¿no falleció a los 89 años? No, a los 86. A los 86. A los 86. Muy bien. Entonces, 89 años del natalicio de don Luis Ríos Quiroga, lo recordamos hoy, 2 de abril. Muchas gracias, Santiago, nuevamente por haber venido, por habernos mostrado todos estos tesoros, y que estoy segura que pues están en buenas manos para que pues la gente los siga viendo, seguramente para cuando quiera consultarlos también contigo. Muchas gracias, Mariana, por la invitación y por este homenaje. Aunque tú digas que es pequeño, para mí no lo es, porque me refleja que aún hay cariño en mi Señor Padre, y yo a través de sus obras yo quiero rescatar justamente el amor que él sentía a la ciudad de Sucre, a su tierra que le vio nacer, a su gente, y también hacer un llamado, porque mira, yo como te contaba, parte de mi historia es cuidar de una persona mayor, y yo sé que muchas de sus amistades yo veo que ya están también por ese rumbo de ser mayores de edad. Ya es complicado lidiar con un adulto mayor, porque ya te das cuenta que le empieza a fallar muchas cosas, que ya no es la misma persona. Yo solo pediría a la gente, digamos, por recuerdo a mi Señor Padre, por el cariño que le tuve, por cómo lo cuidé, todo eso, tengamos paciencia con los adultos mayores, que son, de verdad, ellos han vivido su vida, han hecho todo lo posible por tratar de ser mejores personas. Son personas que ya solo quieren descansar, que están disfrutando sus últimos años. Hagamos que sea algo bonito para ellos, porque yo te diría, desde la amarga experiencia, es difícil ver que ellos se están despidiendo y no querer irse. Eso yo les digo, o sea, disfruten a sus abuelitos si los tienen, a sus padres si están pasando por una edad ya avanzada, porque él siempre decía, lo único que no perdona es el tiempo. Y a veces, como tú dices, mira acá, recuerdo todo eso, a veces pesa, pero también queda en la conciencia, digamos, de cómo vivimos con ellos. Por ejemplo, ahorita a mí cualquiera me diría, debe ser un momento devastador para vos, pero a mí no, porque los recuerdo. Por ejemplo, sus cumpleaños la casa era llena de fiesta, llena de gente, de sus amigos, de risas. Eso realmente es algo hermoso, porque denota la clase de persona que él era y que fue hasta el final. Y muchas gracias, Mariana, por el tiempo, a la ciudad de Sucre por ver el video, por enterarse un poco de quién era don Luis Ríos Quiroga, sus obras, y yo también estoy abierto a compartir con él. Como les dije, cada una de sus obras están en la
en el archivo de la Biblioteca Nacional de Bolivia, si alguien quiere consultar, si alguien quiere curiosear, yo también los tengo, pero como les digo, la obra es para Sucre. Así que muchas gracias. Gracias, Santiago, y gracias a todos quienes nos han acompañado hasta este momento. Un abrazo, hasta la próxima.